Porque la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica de la Universidad de la Frontera aporta a nuestra sociedad y tiene impacto. Esto es Impacto UFRO en el Café Científico. Sobre salud oral, problemas dentales y teleodontología en la tercera edad, vamos a conversar con el doctor Víctor Beltrán Varas, cirujano dentista de la Universidad de Antofagasta, especialista en periodoncia e implantología oral por la Universidad de Concepción, magíster en odontología por la Universidad de la Frontera y doctor en odontología por la Universidad de Göttingen en Alemania. Víctor, bienvenido al Café Científico de la UFRO. Gracias, Alex. No lo mencioné, un detalle no menor. Y profesor asociado del Departamento de Odontología Integral Adultos de la UFRO. Ahora sí, bienvenido, Víctor, al Café Científico. Gracias por la invitación, Alex. Gracias por acompañarnos. Víctor, para comenzar con una contextualización general y luego vamos introduciéndonos a la problemática, y además cómo ustedes desde la ciencia y desde la investigación han ido buscando algunas alternativas para este problema. ¿Cómo es la salud en general, la salud oral de personas mayores en Chile? ¿Cuáles son las principales patologías que se ven presentes justamente a medida que vamos avanzando en la edad o vamos envejeciendo? Bueno, interesante tu pregunta, Alex, y con respecto a eso, existen brechas importantes de inequidad, tanto de acceso, ¿no es cierto?, como atención a la salud dental en la población de personas mayores en Chile, ¿ya? O sea, esto también está fundamentado y respaldado por diferentes informes, digamos, que se han emitido de diversas instancias de estudio, y en eso podemos, por ejemplo, destacar que principalmente tenemos cerca de un 30% de la población de nuestras personas mayores, sobre 65 años, que no tienen piezas dentales, o sea, no tienen ninguna pieza dental. Y del porcentaje que queda, o sea, del otro 70%, más de la mitad de esas personas tienen 7 dientes o menos, siendo lo normal, como tú sabes, 28 dientes, 32 dientes, para tener, digamos, una oclusión funcional. Es decir, tenemos una mutilación dental de nuestros pacientes, de nuestras personas mayores. También es interesante el dato de que cerca del 30% de nuestras personas mayores no han visitado a un odontólogo, a un dentista en los últimos 5 años, e incluso un 4,3% de nuestras personas mayores nunca lo ha visto, o sea, nunca ha tenido la posibilidad de acceso a un dentista. Y esta situación se hace mucho más drástica y más terrible en situaciones de personas que viven en condiciones de ruralidad, en población extrema. Tú bien sabes, acá en la Araucanía tenemos mucha población, ¿no es cierto?, en las periferias, las zonas rurales, y esas personas también tienen menos acceso todavía a las tecnologías, ¿no es cierto?, a los equipos médicos, y también en la parte dental es bien limitado. Y en ese contexto, digamos, este panorama lo vinimos viviendo en los últimos decenios, aunque hay mejoras, pero obviamente todavía hay muchos caminos de mejorar. Ahora, con respecto a lo que tú me consultas del tema de las patologías, es interesante también ver que, por ejemplo, en la última encuesta nacional de salud, tenemos también este grupo de personas mayores que está mucho más en desmedro, está mucho más desfavorecido en relación a diferentes indicadores con los otros grupos etarios. Por ejemplo, personas mayores, hablamos de que cerca de un 80% de estas personas, incluso más, no tienen una dentición funcional. Un 65% de estas personas usa prótesis totales, es decir, placas completas, porque no tienen la condición de una dentadura, ¿no es cierto?, óptima. Y también, también el 57% de estas personas presenta caries cavitadas también en ambos maxilares. Es decir, tenemos muchos aspectos patológicos, sin mencionar también un componente importante que es el contexto de patologías también que son prevalentes del adulto mayor, como por ejemplo patologías que pueden pesquisarse a tiempo relacionadas a lesiones potencialmente neoplásicas o que lleva también al cáncer bucal, y que muchas veces en estos pacientes no tienen el acceso a tener un diagnóstico, ¿no es cierto?, a tiempo, o tener acceso a especialistas, porque lamentablemente hay pocos especialistas específicos, digamos, en diferentes áreas del adulto mayor, y ya, digamos, en las condiciones urbanas, como sería, por ejemplo, en nuestra región, los especialistas principalmente están abocados a atender en los centros principales, serían los hospitales, ¿no es cierto?, algunos con un poco en CEFAM,
en los centros universitarios, pero no tenemos un acceso de especialistas para darle cobertura a las personas que están más afectadas, que son principalmente personas que están ahora digamos, en zonas más extremas, ¿no es cierto?, en zonas rurales, o en las condiciones, digamos, periurbanas de los centros, digamos, más poblados. E incluso también ahora en la situación actual del confinamiento, ¿no es cierto?, de nuestras personas mayores, tenemos unas tremendas desigualdades, porque muchas de estas personas están sufriendo en este momento, ya que básicamente no tienen una atención dental. No tenemos una limitación, ¿no es cierto?, en los centros dentales. Sabemos que en los diferentes centros de salud hay limitaciones, ¿no es cierto?, por la afectación de la pandemia acá en nuestra región. Y en la parte dental incluso tuvimos unos meses que hubo incluso una prohibición de atenciones, y esto también sumado, digamos, al poco acceso que ya existe, podemos decir que es muy preocupante esta situación de que las personas mayores en nuestra región y en el país, digamos, muchas de ellas están no tienen un acceso, digamos, a la atención odontológica, y es por eso que nosotros planteamos ese problema desde nuestra región, la proyectamos a nivel de país, porque esto no es solamente algo que pasa en Temuco, y nos reunimos, digamos, con otros colegas, otros investigadores de otras universidades, planteamos este proyecto que fue patrocinado desde la UFRO, y planteamos y conversamos, digamos, también con colegas de multidisciplinarios de otras áreas de ingeniería, de la parte informática, de modelamiento 3D, etcétera, para poder buscar una solución en la cual pudiéramos plantear cómo poder llevar un acceso a estas personas. Entonces, de ahí nace el tema, el proyecto de la plataforma de teleodontología, y poder dar un acceso semi-remoto a estas personas. Víctor, a propósito, lo que estás comentando en realidad es bastante, como escenario previo, además justo a la pandemia, es bastante preocupante. Un 4,3% de personas que tú mencionabas que no han visitado justamente un dentista en toda su vida, y que están justamente en la tercera edad hoy día. Ahora, hay datos, a lo mejor no concretos, pero sí, me refiero, no cifras concretas, pero a lo mejor sí un panorama general de si la pandemia efectivamente, por el mismo aspecto que tú mencionabas, de que hubo meses donde justamente los servicios odontológicos no estaban con autorización para funcionar, de que esto lo vaya a incrementar y que efectivamente en 3-4 años más el escenario pueda ser incluso peor por este año 2020, quizás 2021 también, donde van a existir estas restricciones. Hoy día algunos servicios pueden funcionar, pero me imagino que el acceso también sigue siendo súper desigual. Sí, hay varias miradas sobre eso que son preocupantes. O sea, por un primer lado, hay un acceso más restringido. También tienes que considerar que las normas de bioseguridad son mucho más estrictas, y principalmente los dentistas están abocados a resolver tratamientos de urgencia, y no es cierto que sean prioritarios, por decirlo así, en este tiempo. Y obviamente por el contexto de confinamiento, ya sea también voluntario de muchos adultos mayores, para evitar la exposición. Ya sabemos, digamos, que por ejemplo, que si nuestras personas mayores, ¿no es cierto?, se exponen, digamos, no solamente el hecho de tomar la locomoción, sino que tienen que ir una vez a ver al dentista, pedir la hora, después tienen que esperar que lo vea seguramente otro especialista, ir a tomarse la radiografía a otro lado, y así va sumando tiempos de exposición, en los cuales obviamente vamos poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, a nuestras personas mayores a un contagio, ¿no es cierto?, con el afán de poder resolver el tema dental, podemos causar un tema mucho peor. Entonces, esta es una dimensión para dejarlo planteado y ver cómo lo fuimos abordando. Y por otro lado, también tenemos el tema de que a nivel, digamos, mundial, pre-pandemia, ya habían estas desigualdades y problemas. En Estados Unidos también, digamos, habían datos, aunque menos preocupantes, pero también muchas personas tenían, digamos, las personas mayores generalmente visitan menos al dentista por diversas causas. Y como tú dices, incluso acá en Chile un porcentaje cercano, digamos, mayor, incluso al 4%, nunca lo ha visto. Entonces, en ese contexto también tenemos la condición de que muchos de estos pacientes van acumulando patologías, y muchas de estas patologías las clasificamos también como enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades periodontales, que son las enfermedades relacionadas a las encías, que son muy prevalentes. Cerca de un 90% de las personas mayores tienen algún tipo de problemas periodontales, caries, etc. Estas patologías se ha visto que están asociadas con otras patologías sistémicas. Por ejemplo, recientemente se ha visto una asociación importante entre enfermedad periodontal y la enfermedad de Alzheimer.
como un posible factor etiológico. También tenemos problemas asociados a problemas cardiovasculares, problemas con la artritis reumatoide, con, por ejemplo, un montón, digamos, de asociaciones sistémicas que también, si no vamos controlando a estos pacientes con estas patologías, se van también empeorando, ¿no es cierto?, su condición sistémica de otras patologías como la diabetes mellitus y otras, ¿no es cierto?, que sabemos que cuando hay una desregulación, ¿no es cierto?, de este tipo de patologías no tratadas, también el paciente se afecta a nivel sistémico. Entonces, por eso darle una mirada mucho más importante desde el punto de vista del equipo de salud a lo que significa, digamos, que podamos entregar una cobertura a nuestros pacientes mayores. Qué interesante lo que estás comentando, Víctor. Generalmente se tiende a pensar de que los problemas de salud oral tienen que ver justamente con la pérdida de la pieza dental y que es lo máximo que puede llegar a suceder como consecuencia del no tratamiento, pero efectivamente tú estás diciendo que aquí hay vínculos o asociaciones con otras enfermedades que probablemente van a afectar a la población mayor y que tienen relación y que ya han estudiado que justamente se pueden ir afectando. Así que es súper interesante también como para plantearlo y relevarlo, que no es solamente la pérdida de la pieza dental, sino que también tiene otras consecuencias. Ahora, identificando este escenario, Víctor, ustedes nos estabas comentando que plantearon la posibilidad de generar un proyecto en la convocatoria COVID que hubo este año de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo para ver la posibilidad de impactar o de mejorar un poquitito lo que es la atención dental considerando este contexto a través de la teleodontología. Si nos comentas un poquitito en qué consistió, cómo nace esta iniciativa y cómo la han ido desarrollando también durante este año. Bueno, esto es un proyecto bien bonito que se está desarrollando también en articulación con una red de universidades a nivel nacional. Son 5 regiones del país en las cuales estamos trabajando para poder implementar este sistema de forma piloto, ya inicialmente. Estamos trabajando con colegas de la Universidad de Chile, de la Universidad de Antofagasta, la Universidad de Talca, la Universidad San Sebastián de Concepción, el CEFAM Víctor Manuel Fernández de Concepción, y la Universidad de la Frontera como universidad patrocinante del proyecto. Y bueno, dentro de la universidad todo partió también porque ya habíamos tenido trabajos previos en el ámbito de la I+D+I, principalmente con colegas de la Facultad de Ingeniería, entre la facultad de la mía, que es de odontología, y habíamos estado desarrollando ya proyectos, digamos, en ese ámbito, con colegas de esa área, de forma bien, digamos, bien primario, por decirlo de alguna manera, de forma inicial. Empezamos a trabajar diferentes proyectos de la macro facultad de ingeniería, proyectos del ámbito odontológico también, y se fueron generando, en el fondo, se fue generando ya un equipo de trabajo que nos permitió ya tener, digamos, un know-how para poder, digamos, escalar, digamos, y poder enfocarnos en otras propuestas un poco más ambiciosas, por decirlo así, desde el punto de vista tecnológico. Y en ese sentido también mando también un saludo a los colegas en este caso que nos apoyan de Ingeniería Civil Mecánica y de Ingeniería Informática, a Francisco Fernández Gil y a Jaime Ignacio Díaz. Y con ello entonces fuimos articulando el tema a nivel de la UFRO, digamos, del proyecto en cuanto a la arquitectura tecnológica y a los tiempos, porque debido a la pandemia también teníamos que plantear un proyecto de generar una plataforma lo más rápido posible, una plataforma tecnológica que tributara obviamente a los requerimientos que nosotros queríamos focalizar, que principalmente era cómo poder llevar el acceso de diferentes especialistas odontológicos y también del ámbito médico-geriátrico a estos pacientes, digamos, que en este momento están, ¿no es cierto?, están sin ese acceso o están, digamos, con estas inequidades tremendas en los cuales no tienen necesariamente un acceso directo. Entonces, en ese caso, se nos ocurrió la idea de plantear un sistema de unidades dentales ambulatorias, que son realmente especies como ambulancias móviles dentales, las cuales van a ir acopladas van a ir incorporadas con equipamiento tecnológico de punta, con la ayuda también de empresas que nos ayudaron en la postulación y también otros equipamientos que se van a adquirir por parte del proyecto. Entonces vamos a integrar todo un concepto de digitalización que es muy común en la odontología, en el cual podemos nosotros, por ejemplo, escanear la boca de un paciente, hacer un escaneo 3D del paciente, y mediante toda esa información digital podemos generar, por ejemplo, soluciones digitales
y podemos generar una prótesis dental con flujos digitales. Dentro de 48 horas podemos tener una prótesis terminada en un laboratorio que estamos instalando en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, un laboratorio digital que va a prestar, digamos, servicio a todas estas 5 regiones inicialmente, y vamos a estar sincronizados con un equipo de especialistas vía remota para poder dar ese tipo de soluciones. Por otro lado, también, digamos, en la ambulancia, que va a ir un dentista que está capacitado en la plataforma de teleodontología, nos va a permitir cargar toda la información odontogeriátrica y también médico-geriátrica del paciente. Entonces, dentro del sistema tenemos una gran plataforma de especialidades odontológicas del adulto mayor, y también tenemos una plataforma, una unidad médico-geriátrica digital. Tenemos también el apoyo del doctor Juan Carlos Molina, que es bien reconocido en ese ámbito, que también nos está ayudando, digamos, nos está asesorando en esa dirección. Y esta plataforma integral, entonces, especialidad odontológica y esta unidad médico-geriátrica digital, va a funcionar de tal forma que una vez que el dentista general, que va, en el fondo, va operando la ambulancia con un asistente dental y un chofer, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad en el contexto de COVID-19, que son bien estrictas por lo demás. Entonces, eso nos va a permitir en un día, por ejemplo, ver 4 o 5 pacientes, teniendo obviamente los tiempos que nos permitan ingresar la mayor cantidad de la información digital posible. La plataforma también es bien novedosa porque incorpora un concepto de una modelación tridimensional, un fantoma virtual de un paciente mayor. Entonces esto nos va a permitir no solamente ingresar información médica y odontogeriátrica, digamos, del paciente, sino que también nos va a permitir generar modelaciones de posibles patologías que puedan, por ejemplo, requerir un diagnóstico a distancia de un especialista específico. Por ejemplo, una patología que eventualmente puede ser un cáncer oral, que está en curso, puede ser, por ejemplo, con este sistema, puede ser rápidamente modelado. Hemos modelado una variedad de casi 20 patologías orales más prevalentes del adulto mayor con este sistema de modelación. En ese caso, entonces, podemos ingresar una patología, podemos, de cierta manera, modelarla, porque va a haber una biblioteca de lesiones orales que van a estar ingresadas en la plataforma, y el dentista también incluso va a poder agregar fotografías o videos mediante una cámara intraoral bien moderna que nos va a permitir también ingresar información, así como, digamos, radiografías digitales, otra información que se requiera. De esta forma, toda la información es cargada en la plataforma. Este proceso toma 1 hora aproximadamente, estamos calculando, y una vez que la información es cargada en la plataforma, entonces el dentista va a decidir, el dentista general, que va a estar previamente capacitado, mira, en realidad puede definir, por ejemplo, que necesita un patólogo oral, por ejemplo, necesita una interconsulta con un patólogo oral. Entonces nosotros vamos a tener un listado de especialistas, que en esta fase piloto somos casi como 12 especialistas de diferentes universidades que te nombré, y estos especialistas nosotros vamos a estar conectados de forma sincrónica o asincrónica, es decir, en tiempo real, o vamos a tener un tiempo de resolución dentro de 48 horas, que es lo que estamos estimando, y eso nos va a permitir, por ejemplo, poder tener un tiempo asincrónico, en el caso que el especialista no estuviera conectado en línea, para poder mirar, ¿no es cierto?, la plataforma, ver toda la información que va a estar modelada en este fantoma 3D, así como también revisar toda la información, ¿no es cierto?, digital de la ficha médico digital del paciente dento digital, por decirlo así, y toda esa información odontológica y médica entonces va a poder ser revisada, e incluso varios especialistas pueden interactuar de forma semi-remota. Por ejemplo, el dentista puede generar una interconsulta en tiempo real o asincrónica con el patólogo oral y también con un médico geriatra, o con, por ejemplo, un periodoncista, o con otro especialista. Y en ese caso, entonces, el especialista va a poder tener toda la información disponible desde su casa o desde la universidad donde trabaje o en la región donde esté, y tú vas a poder llevar todo ese capital humano de especialistas que en este momento, digamos, trabajan en las principales zonas urbanas, ¿no es cierto?, en clínicas de mayor complejidad. Vamos a poder llevarla, esta solución, a personas que no la tienen. Entonces, y vamos a poder dar una cobertura semi-remota, no solamente de un punto de vista diagnóstico, sino que también vamos a poder dar una priorización, es decir, una categorización de cuando un paciente realmente necesite ser derivado, por ejemplo, a tomarse una biopsia.
Y en ese caso entonces vamos a generar una alerta, el especialista va a generar una alerta, se va a coordinar con un centro de referencia, en este caso tenemos acá como centro de referencia la Facultad de Odontología en la UFRO, pero así está la Universidad de Chile, está también la Universidad de San Sebastián en Concepción, la Universidad de Antofagasta, la de Talca, y en este caso, dependiendo de la zona de intervención, entonces los pacientes se van a derivar a una intervención presencial solamente de ser necesario, con una hora preagendada, para que el paciente no tenga que exponerse innecesariamente, digamos, a una exposición en una locomoción o en ese ámbito. Víctor. Y también, en paralelo, para complementarte eso, en paralelo también tenemos el desarrollo de una app que nos va a permitir un monitoreo del paciente y también nos va a permitir agendarle horas al paciente, enviarle videos de educación para, digamos, complementar la comunicación de la plataforma con el paciente y del especialista con el paciente. Lo que entiendo entonces de la semipresencialidad que tiene el proyecto es la atención más integral especializada, que es la que ustedes van a brindar a través de una red de especialistas justamente que van a estar vía remota, pero el paciente sí tiene que ir presencial a estos sistemas de ambulancia que van a estar disponibles, ¿cierto? La ventaja de eso principalmente, Alex, es que la unidad ambulatoria, o sea, la ambulancia, llamarlo así, va a acercarse lo más posible al domicilio del paciente. Es decir, el paciente no va a tener que tomar una locomoción, sino que la ambulancia llega lo más cercano a la residencia del paciente. Esa hora se coordina de forma exacta con una asistencia social que va a enrolar el paciente. Estamos trabajando con los coordinadores territoriales de las 5 regiones de la CENAMA. Tenemos un apoyo bien importante de la CENAMA para este proyecto. Y esa coordinación ya la estamos trabajando, y mediante una app que puede ser descargada desde el celular o computador del paciente y o su cuidador, ¿ya? Podemos nosotros hacer el preingreso del paciente, podemos, por ejemplo, podemos darle la hora exacta, ¿no es cierto?, en que va a ir la ambulancia, avisarle en qué lugar tiene que estar, que va a llegar obviamente lo más cercano a su casa. Si podemos llegar a la puerta de la casa, ahí vamos a estar. Y de todas maneras, y el paciente entonces, la ambulancia se coordina, va, y eventualmente podemos ir una nueva vez si se requiere, por ejemplo, entregar un trabajo de una prótesis o una reparación o algún control, también podemos ir de nuevo al mismo lugar, y solamente va a ser derivado a un centro de referencia en el caso de que, digamos, no lo podamos resolver ahí. Pero de todas maneras, como te digo, ese es más o menos el concepto, y también va, como te digo, de la mano el desarrollo de una app que estamos, digamos, viendo todas las funcionalidades que nos permitan generar, ¿no es cierto?, una mayor interacción posible con el paciente y que sea de la mayor utilidad posible para darle las teleindicaciones, la telerreceta, poder enviar videos, ¿no es cierto?, también que son una especie de cápsulas para el cuidado dental, cómo tiene que higienizar sus prótesis, los cuidados de salud en el COVID, ¿no es cierto?, en tiempos del COVID, y una variabilidad, ¿no es cierto?, de opciones que también estamos viendo mediante esta aplicación que estamos generando a la par con la plataforma. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Víctor Beltrán, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de la Frontera. Estamos hablando sobre la teleodontología en el adulto mayor y sobre todo la relación de este sistema integral de atención que está proponiendo el grupo de investigación a propósito de este proyecto que adjudicaron este año en la convocatoria COVID de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Vamos a seguir conversando en el otro bloque, Víctor. Espéranos unos minutos, que ahora viene una pausa y luego de la pausa viene la cápsula Explain de esta semana, donde vamos a estar aprendiendo sobre los aceleradores de partículas. Ya volvemos. Aprovecha de prepararte un café, que ya regresamos con el Café Científico UFRO.